Bueno, queríamos hablar sobre el supuesto consenso que ha pedido la señora ministra Ana Pastor y que la interpretación de ese consenso pues, nos hace ver dónde estamos y a dónde hemos llegado. Ese consenso para el PP es que PSOE y PP se pongan de acuerdo. Eso es lo que entienden, porque toda la ciudad de Granada esté de acuerdo en dónde se tiene que hacer, en este caso, la estación del AVE. Nos parece muy triste y a la vez muy revelador de qué es lo que entienden los partidos al uso por el consenso, ¿no? Guisarse y comerse entre ellos todo lo que entendemos que debía ser efectivamente un consenso, un pacto con la ciudadanía, un acuerdo social que haga posible que todos estemos a una en algo tan importante, una infraestructura tan importante como es el AVE, la estación de tren en general, para la ciudad. En fin, esas formas de expresar las cosas, pues eso, dejan claro que obvian no solo a las personas representadas, a las que nos han votado la ciudadanía para estar aquí, que somos por tanto voz electa de la ciudadanía, como es el Grupo Municipal de Izquierda Unida y de UPyD, que nos han borrado del mapa, sino todo el resto de las fuerzas sociales y económicas de la ciudad, que también tienen voz y entiendo que deben de tener voto, para realmente llegar a un acuerdo lógico y ciudadano. En fin, no sé estos partidos que entienden por gobernar, que entienden por democracia, pero desde luego está claro que se tienen que regenerar bastante para entender que la democracia va más allá de sus propias voces y sus propios ombligos. Bueno, una vez dicho esto, queremos recordar el ruego que ya expusimos hace poco aquí sobre que entendemos que como llegue el AVE soterrado a Granada, sin soterrar a Granada, aunque digan que luego va a haber una segunda fase en la que se va a soterrar, es absolutamente falso. Y además sería absolutamente ilógico, ¿no? Gastarte un dinero con lo que vale cada kilómetro de AVE en hacerlo en superficie para luego, en unos pocos años se supone, quitar ese dinero que te has gastado, tirarlo para soterrarlo. Está claro que esa segunda fase no va a ser nunca tal, y por tanto es un engaño a la ciudadanía. Poníamos de ejemplo cómo en la ciudad de Murcia todos los grupos municipales, a instancias de UPyD, pero todos a una, han dicho no a la llegada del AVE si no es soterrado. Bien, es verdad que resulta que han dado marcha atrás en el sentido de que efectivamente Fomento les ha dicho que es imposible que a día de hoy llegue soterrado por la falta de dinero. Bueno, pues entonces todos han acordado a una que en vez de que llegue sin soterrar a la estación actual, porque entonces se va a quedar así por cientos de años, va a dividir la ciudad de Murcia y va a suponer un caos, como ya lo está suponiendo actualmente, es decir, es el mismo caso paralelo que el de Granada, que se quede a las puertas justo antes de donde tiene que empezar el soterramiento, de forma temporal, para que, eso sí, se firme ya cuando va a empezar ese soterramiento acto seguido. Bien, pues a la vista de todo esto, entendemos que aquí sí que hace falta de nuevo un consenso, no solo de todos los grupos municipales, sentarnos a hablar sobre este tema, sino también con el resto de los colectivos sociales. Hoy hemos recibido una propuesta también de un colectivo con respecto a este tema, que no hemos podido profundizar demasiado todavía, pero en fin, que hay mucha gente interesada, con propuestas, con soluciones, que quiere hacerse oír, por lo menos hacer una propuesta y llegar a un consenso también en algo tan importante. Ya lo dijo el propio alcalde hace nada, hace una semana dijo que el 30% del caos que supone para la ciudad, para la movilidad, la división de la Chana supone el 30% del problema de movilidad de la ciudad. Así que si estamos hablando de eso, de que un tercio del problema de la movilidad viene de esta separación, de esta división que hay en la Chana, pues tenemos que arreglar este problema sí o sí, y por tanto quizá lo suyo sería que hagamos como lo han hecho en Murcia, es decir, vale, si no hay dinero ahora mismo para soterrar, que no nos vendan lo que no es, porque si lo hacen en superficie así se va a quedar,
por cientos de años y, por tanto, que se quede justo a la entrada cuando tiene que empezar el soterramiento, con un, digamos, apeadero muy provisional, para que a partir de ese momento, en esa segunda fase, pero sí con fechas concretas, se empiece con el soterramiento real para que esta infraestructura tenga sentido y no quede la ciudad dividida en cientos de años, como digo. De manera que lo que vamos a pedir es que se inste al ayuntamiento, que creemos que tiene que tener esa voz cantante a la hora de elaborar ese consenso, de debatir entre todos los grupos y entre todas las fuerzas económicas y sociales de la ciudad que quieran hacerlo sobre esta primera fase, decir no a esta primera fase en tanto en cuanto, como vuelvo a decir, que si llega superficialmente, así se va a quedar y vamos a ver cómo hacerlo para que eso no sea así y para que no estemos dentro de 10 años diciendo no se ha cumplido la promesa, una promesa que sabemos que no se puede cumplir porque además sería ilógica. El soterrar, después de haberlo hecho en superficie, tirar ese dinero no tendría ninguna lógica. Decir que además hemos pedido a través de nuestros diputados en el Congreso, hemos preguntado precisamente cuánto cuesta exactamente soterrar el tramo previsto y cuánto cuesta hacer ese mismo tramo en superficie, que nos digan la cuantía exacta. Y además vamos a preguntar explícitamente si tienen que devolver esos 600 millones de euros si no se hace este tramo soterrado. Es decir, es una parte del proyecto, ya lo sabemos, no es todo el proyecto, pero si esta parte del proyecto no se hace, preguntamos explícitamente si se tendrían que devolver esos famosos 600 millones de euros que nos da la Unión Europea para acabar todo el proyecto Antequera-Granada.